Hace unos días volví a ver Parásitos, la cual para mí es una de las películas más importantes de la última década. Se ha hablado mucho sobre esta película, su crítica social y sus múltiples simbolismos y el cómo tuvo una repercusión muy importante para el cine. En este video, además de analizar el por qué Parásitos es cine en su estado más puro, también me centraré en su desolador final y cómo este termina por darle un cierre magistral a la premisa que se nos presentó desde el inicio. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal y me sigas en mis redes sociales, en las cuales intento estar mucho más activo. Estoy intentando actualizar más TikTok y sobre todo si desean conocer algunas de mis opiniones antes de tiempo, síganme en Letterboxd, por supuesto. Ahora sí, empecemos con el análisis. Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho, es una de las obras cinematográficas más impactantes y complejas de los últimos años. No solo se distingue por su magistral dirección y narrativa envolvente, sino también por su profunda crítica social, la cual analiza la desigualdad económica y la lucha de clases a través de una narrativa que transita entre la comedia negra, el thriller, el drama y en un momento en específico en una realidad muy aterradora. Bong Joon-ho no solo cuenta una historia impactante en Parásitos, sino que construye un universo simbólico donde cada elemento visual y narrativo tiene un peso considerable. Cada detalle en la película refuerza la crítica de una manera sutil pero contundente, así que vamos a desglosar algunos de los simbolismos más importantes. Si hay un elemento omnipresente en Parásitos y que creo que todo el mundo ha analizado ya, son las escaleras. No están ahí por casualidad, son una representación clara de la movilidad social, o más bien de su inexistencia. La familia Park vive en la cima, en una casa elevada con grandes ventanales y luz natural. Esto no solo sugiere que viven en la cima de la sociedad, sino también que están distantes del resto del mundo. Su hogar es casi una burbuja de confort, desconectada de los problemas de los menos privilegiados. Para ello, tomemos de ejemplo el hogar de los Kim, y es que a diferencia de los Park, ellos viven en un espacio hundido en la ciudad, con una ventana que apenas permite ver la calle. Desde aquí solo pueden observar fragmentos de la vida exterior, como borrachos orinando en la acera, lo que refuerza esa sensación de encierro y desesperanza. El punto en el que se muestra el descenso a la miseria la podemos ver en la escena en la que los Kim huyen de la casa de los Park bajo la lluvia. A medida que descienden calle tras calle, el agua que recorre simboliza la forma en la que sus vidas están siendo arrastradas de regreso a la pobreza. El descenso parece interminable, reforzando la idea de que en la sociedad los pobres pueden subir temporalmente, pero inevitablemente terminan volviendo a su lugar. Este elemento es incluso mucho más clave cuando además de los Kim encontramos al ex esposo de la ex empleada de los Park, el cual representa el punto más bajo de la jerarquía. Al fin y al cabo, en eso es lo que se sostiene el simbolismo de las escaleras. Este uso de la geografía urbana y la arquitectura no es casualidad. El director nos muestra que la movilidad social no es tan fácil como queremos creer. La gente que nace abajo tiene todas las de perder en un sistema que desde su estructura ya está diseñado para mantenerlos ahí. Desde el inicio, la piedra que recibe Ki-woo es presentada como un símbolo de prosperidad. Su amigo le dice que traerá fortuna a su familia y Kevin la recibe con entusiasmo, creyendo que es una señal de que su vida está a punto de cambiar. Él cree que esta piedra representa el inicio de su ascenso social, pero a medida que avanza la película nos damos cuenta de que lo único que hace es atarlo aún más a su destino, siendo la escena más clave en la que su padre le pregunta por qué sigue abrazando la piedra, a lo que él responde que la piedra es la que lo sostiene a él. Él se ha entregado por completo a dicha ilusión de aún poder ascender socialmente. Y siento que es importante que el foco en muchas partes de la película esté en él, porque al fin y al cabo es él quien accede al trabajo con la familia de los Parker, es él quien encuentra el potencial de una oportunidad para su familia, y pese a que todo se esté desmoronando para ese punto, él no piensa soltar dicha esperanza, sin importar que eso convierta a su familia y a ellos en parásitos. Algo que hace magistralmente la película es desarrollar a los personajes. Podemos incluso intuir cuáles serán sus personalidades desde que acceden a cada uno de los puestos de trabajo, y para ello debemos hablar del agua en la película. Creo que esta imagen la has visto antes. En ella vemos al señor Kim conduciendo el auto, mientras que la señora Park sonríe en el asiento de atrás, aparentemente despreocupada y disfrutando de una conversación telefónica. Lo interesante está en los contrastes. La expresión del señor Kim refleja una mezcla de frustración, resignación y sobre todo contención. Durante toda la película se ve obligado a actuar con servilismo para mantener su empleo, pero esta escena en particular refuerza el desprecio silencioso que los ricos sienten hacia los pobres, sin siquiera ser conscientes de ello. La señora Park, por otro lado, se muestra relajada y ajena. Su actitud contrasta fuertemente con la expresión del señor Kim. Mientras que ella disfruta de su comodidad, él está atrapado en un papel subordinado,
incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos. Esto refuerza la desconexión entre ambas clases sociales, y es que los ricos ni siquiera notan la tensión emocional y psicológica de quienes los sirven. Además, tenemos el auto como símbolo de separación social. En este espacio reducido se muestra una distancia abismal entre ambos personajes. Aunque estén en el mismo vehículo, viven en mundos completamente distintos. El señor Kim está obligado a escuchar los comentarios condescendientes de los Park y a obedecer sin quejarse. Y esto nos lleva a su relación con el simbolismo del agua. El agua se sitúa como destructor de la estabilidad. En una escena anterior, la familia de los Kim sufre una inundación devastadora que destruye por completo su hogar. Y es que mientras ellos pierden todo, los Park ven la misma lluvia como un simple inconveniente menor, algo que echó a perder su viaje. Y es que al día siguiente, cuando el señor Kim regresa a trabajar después de haber dormido en un refugio, la señora Park menciona con ligereza lo hermoso y despejado que quedó el cielo después de la lluvia, sin imaginar en absoluto el desastre que causó en la vida de su chofer. Esto demuestra cómo el mismo evento afecta de manera diametralmente opuesta a las diferentes clases sociales. Y aquí volvemos al simbolismo del agua. Este sirve también como una barrera invisible. El señor Kim, al igual que el agua en la ciudad, está atrapado en un sistema donde no se tiene ningún tipo de control. Puede moverse, puede infiltrarse en la casa de los Park, pero nunca será realmente aceptado. El olor que lo delata es una consecuencia de su entorno húmedo y sobre todo de su vida precaria. En esta escena, aunque intenta mantenerse profesional, está acumulando el resentimiento que más adelante lo llevará a explotar. Y eso nos lleva al último simbolismo en Parásitos, el olor. El olor en Parásitos no es solo una pista argumental, es la manifestación física de la desigualdad, un recordatorio constante de que la brecha entre ricos y pobres no se puede ocultar con disfraces ni mentiras bien elaboradas. Desde el inicio, los Park notan que los miembros de la familia Kim huelen igual, ese olor pegajoso que no desaparece ni con perfume. Pero, ¿qué es realmente ese olor? No es solo un rastro de suciedad o una consecuencia de su hogar en un semisótano, es el hedor de la pobreza, algo que no se puede enmascarar ni eliminar, porque no es solo una característica superficial, sino una marca social imborrable. Este detalle, que en un principio parece un comentario casual, se convierte en el detonante de la tragedia. La escena final, donde el señor Park se tapa la nariz con disgusto al recoger las llaves ensangrentadas, es el momento en el que el señor Kim pierde el control. No es el asesinato de Geun-se, ni el caos de la fiesta, ni siquiera la muerte de su propia hija lo que lo lleva a clavar el cuchillo en el pecho de su jefe. Es ese gesto, esa repulsión automática, ese asco instintivo que le recuerda su lugar en el mundo, la confirmación de que sin importar cuánto sirva, cuánto se esfuerce en actuar como un hombre decente, seguirá siendo visto como algo desagradable, algo que contamina el aire de los ricos. Y bueno, ya que lo mencioné, el esposo de la exama de llaves, Geun-se, es un personaje clave en la metáfora social que Parásitos construye con una precisión única. Él representa el extremo más oscuro de la pobreza. No es alguien que vive en la miseria, sino que ha sido completamente borrado de la sociedad. Su existencia se reduce a un sótano oculto, un espacio que no debería estar ahí, pero que de alguna manera la casa de los Park tolera sin darse cuenta. Su historia no es solo la de un hombre en desgracia, sino la de alguien que ha sido tragado por el sistema y condenado a vivir en las sombras. El hecho de que él idolatra al señor Park y le rinda tributo como si fuera un dios es una de las imágenes más perturbadoras de la película. Aquí, Bong Joon-ho nos muestra cómo el sistema no solo oprime a los pobres, sino que los lleva a un estado mental en el que aceptan su condición como si fuera algo natural, incluso sagrado. Pero a pesar de su sumisión, la película también sugiere de que la desesperación puede convertir a cualquiera en un monstruo. Él, quien parecía ser un hombre inofensivo, termina liberando una violencia brutal cuando su único refugio es amenazado, y sobre todo su esposa. Y es en la fiesta de cumpleaños del pequeño de la familia Park en la que su furia se desata en una escena de caos absoluto. Y no les miento que en este momento la película fácilmente podría ser una película de terror. Y es que aquí la película muestra una realidad incómoda. No siempre es una batalla entre ricos y pobres, sino muchas veces entre los pobres mismos, peleando por las obras que caen de la mesa de los ricos. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta: ¿quiénes son realmente los parásitos en esta historia? Desde el título, Bong Joon-ho nos hace creer que los Kim son los invasores, los que se cuelan en la vida de los Park para aprovecharse de ellos. Pero el final de la película es un giro inquietante. Los Park no solo explotan a sus empleados, sino que viven completamente ajenos a la realidad de quienes los rodean. Son ellos quienes dependen de la clase baja para funcionar, quienes no pueden manejar sus propias tareas más básicas sin servidumbre. Ellos viven en una burbuja de comodidad, alimentados por el trabajo de los demás,
y sin pagar el costo emocional o físico que eso conlleva. El final es un círculo vicioso a mi parecer, el cual refuerza esa crueldad del sistema. El señor Kim, tras matar al señor Park, no huye a otro país ni busca venganza, simplemente desaparece en el sótano. Se convierte en una sombra, en un fantasma atrapado en la misma casa que solía servir. Vive de sobras, como lo hacía Geun-se antes de él. La metáfora es devastadora. Cuando los pobres intentan rebelarse, la sociedad no los destruye, los esconde, los vuelve invisibles. El monólogo final de Ki-woo, donde sueña con hacerse rico para comprar la casa y liberar a su padre, parece dar una esperanza. El director quiere que pienses eso, hasta que la película lo arrastra de vuelta a la realidad. Porque ese plan es solo eso, un sueño. No hay música épica, no hay un montaje de superación. Solo es un corte seco que nos devuelve a Ki-woo en su semisótano, atrapado en el mismo ciclo en el que estaba al inicio de la película. La esperanza de escapar es una fantasía que el sistema le ha vendido, un espejismo que nunca se hará realidad. Y este final es el que termina de coronar todos los simbolismos. Parásitos podrá ser una de esas películas que sí, narrativamente, y si nos ponemos con lupa en el ojo, podría tener carencias de guión, sobre todo por la facilidad en la que llega a la familia de los Kim a trabajar para los Parker. Se nos dan muchas justificaciones, como que la hija sabía estafar como tal. Siento que si bien se nos presenta a la señora Park como una persona muy crédula, también siento que es ese factor determinante para continuar con la narrativa de la historia, y sobre todo con lo realista que puede ser. Sin embargo, todos los simbolismos y el mensaje de la película termina por ser tan poderoso, tan magistralmente ejecutado, que puedo perdonar eso. Hace algunos videos atrás leí un comentario que decía que por lo mucho que yo analizaba las películas, era incapaz de disfrutarlas, algo que me pareció completamente absurdo, porque tal como es el caso de la película Parásitos, si alguien más analítico podría cuestionar la gran parte del guión y notar carencias. Sin embargo, para mí, el ritmo, la fotografía y el propósito de la película está magistralmente llevado, que hace que Parásitos sea una de las películas más importantes de la última década, y sinceramente creo que ya lo puedo decir, nunca lo he dicho en este canal, pero me parece una auténtica obra maestra. No es panfletaria ni moralista, no nos da respuestas fáciles ni nos dice qué pensar, en cambio nos enfrenta a una realidad incómoda, y nos deja con preguntas que siguen resonando mucho después de que han pasado los créditos. Por todo esto, Parásitos se convirtió en un fenómeno cultural. Fue la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, un reconocimiento que marcó un antes y un después en la historia del cine. Su éxito es la prueba de que las buenas historias no tienen fronteras y que el cine, cuando se hace con maestría, puede impactar al mundo entero.